En el vídeo de hoy voy a hablar sobre centrarse en lo positivo. A lo mejor hay mucha gente que tú le dices, céntrate en lo positivo y a lo mejor no saben en qué pensar porque no tienen ni idea de qué pensar a la hora de decirle que se centren en las cosas positivas. Pues aquí vengo a decir que con la misma facilidad que tienes, por ejemplo, pensamientos negativos, puedes tener también los positivos. O sea, puedes tener pensamientos positivos con la misma facilidad que puedes tener pensamientos negativos. Por ejemplo, yo creo que un ejemplo se puede explicar mejor. Tú, por ejemplo, vas a ir a un sitio, pero por experiencias pasadas o por cualquier cuestión personal que te esté ocurriendo en ese momento, te da como el miedo ir y te viene como un pensamiento negativo de no querer ir. Pues cuando te venga ese pensamiento negativo, lo que tienes que hacer es automáticamente cambiarlo por uno positivo. Y aquí me refiero a que un pensamiento puedes cambiarlo por uno positivo, porque a lo mejor tú dices eso, a lo mejor esa persona no sabe qué pensamiento decir. Vale, tú le dices, porque tú le puedes decir, vale, pero piénsalo en positivo, pero claro, ¿qué piensa? Porque a lo mejor no tiene ni idea de qué pensar para cambiar ese pensamiento en pensamiento positivo. Por lo que puedes hacer para cambiar ese pensamiento negativo de no querer ir, o porque te da miedo, o por cualquier cosa, lo que tienes que hacer, por ejemplo, es pensar en decir, vale, aunque te mientas a ti mismo, pero tienes que decir, vale, tengo unas ganas de ir a este sitio con esta persona específica, o simplemente vas tú solo, tengo unas ganas de, este sitio, de ir a este sitio porque voy a ver porque voy a ver esta cosa o lo que sea. O pensar, quiero que ya llegue ese día porque va a estar guapísimo el ir a ese sitio, el ver que cualquier cosa, tengo unas ganas increíbles. Aunque a lo mejor en el fondo sepas que es mentira, pero automáticamente como si tú eso te lo repites día a día antes de que llegue ese momento, te cambia el chip. Te cambia el chip por completo. A lo mejor te parece una tontería el primer día, pero a lo mejor ya si lo empiezas a decir el segundo, el tercer día, ya te cambia el chip. Ya cuando pienses en eso que vas a hacer, a eso que vas a ir, ya no te va a venir de primeras a lo mejor el pensamiento negativo, te va a venir el positivo. ¿Por qué? Porque has controlado la mente de tal manera que cuando pienses en ello, te venga el que tienes unas ganas increíbles de ir, porque sabes que te lo vas a pasar bien, porque sabes que vas a ver esa cosa en específico, o vas a hacer tal cosa, o vas a estar con esa persona, ya lo habrás cambiado. Por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, que es una tontería, pero claro, si tú en vez de eso, todo el rato con el mismo pensamiento de cuando se acercan los días, piensas que no quieres, sigues con el pensamiento negativo de que te da miedo o te imaginas situaciones que pueden ficticias, que pueden ocurrir, ahí va a crear una bola que se vaya aumentando, y cuando llegue el momento vas a ir mejor con más ansiedad, con más nerviosismo y con más miedo. En cambio, si tú, por ejemplo, días previos empiezas a pensar, tengo unas ganas de ir increíble, va a estar guapísimo esto, tengo ganas de ir con esta persona, aunque a lo mejor sea mentira, aunque a lo mejor en el fondo tengas miedo o no tengas ganas, pero si tú, por ejemplo, cambias ese pensamiento negativo por ese positivo, vas a cambiar tu manera de pensar respecto a ello, y cuando pienses en esa situación, te va a venir primero el pensamiento positivo de que, hostia, tengo unas ganas de increíble ir a ese sitio, o estar con esa persona. También, otra cosa así, también es el agradecer lo que tienes. Si tú agradeces lo que tienes, pues vas a crear una mente más positiva que si no agradeces. Que si estás siempre pensando en lo que no tienes, no vas a crear una mente positiva, porque vas a estar siempre pensando como en carencia, en lo que te falta. Siempre te va a estar faltando algo. En cambio, si tú empiezas a agradecer las cosas que tienes, por ejemplo, empiezas a agradecer, yo que sé, tu familia, tu casa o cualquier cosa que te haga feliz, o cualquier cosa que hagas en el día a día que la utilices, si tú empiezas a agradecerlo, vas a crear una mente en positivo. También otra cosa que a lo mejor no está tan centrada, a lo mejor está más centrada en el tema del vídeo anterior, de centrarte en el presente, pero también el centrarte en lo que estás haciendo, el no pensar en el futuro ni en el pasado, porque a lo mejor tú también le puedes decir a alguien que disfrutes del presente, pero a lo mejor no sabe cómo gestionarlo, a lo mejor no sabe qué hacer para disfrutar, no sabe cuál método utilizar, pues lo que tienes que hacer es realmente no pensar en las cosas que vayas a hacer en el futuro ni en las cosas que ocurrieron en el pasado, simplemente disfrutar del momento de lo que estás haciendo. Porque una cosa está clara, el día que está ocurriendo ahora mismo es un día que no se va a volver a repetir. O sea, es un día que a lo mejor tú hagas la misma rutina, a lo mejor tú vayas a los mismos sitios, pero las mismas cosas no va a ser un día exactamente igual, porque a lo mejor las personas que veas no van a ser las mismas, las cosas que den en la tele a lo mejor no son las mismas. O sea, es un día que no va a volver a ocurrir en la historia. El día de hoy no va a volver a ocurrir en la historia. Entonces, en vez de centrarte en lo que va a ocurrir en el futuro, en lo que ha ocurrido en el pasado, deja de pensar en eso y céntrate en lo que estás haciendo ahora y disfrutar al máximo el día, porque es un día que literalmente no se va a volver a repetir. Y cuando ya a lo mejor pasen
5 años, o un año, o va a ser una semana, o 2 semanas, o 2 meses, o el tiempo que sea, a lo mejor te vas a arrepentir de haber estado pensando todo el rato en el futuro y en vez de estar disfrutando del presente. Eso a lo mejor, por ejemplo, puede ocurrir mucho en el tema de la adolescencia o... No sé, de la adolescencia, que la gente que siempre están deseando de que se hagan adultos. Y cuando se hacen, siempre están pensando en desear que se hagan adultos, en vez de disfrutar de lo que están haciendo. En vez de disfrutar de tener esa libertad, que se tiene más libertad cuando eres adolescente, porque no tienes, por así decirlo, entre comillas, tantas obligaciones. Y cuando una vez que llegan adultos, se arrepienten y dicen que desearían volver a ser, a ser adolescentes. Entonces, ¿qué quedamos? Nunca estás contento en donde estás, nunca estás disfrutando donde estás. Cuando eres adolescente deseabas llegar a ser adulto en vez de disfrutar en el presente, y cuando eres adulto deseas volver a ser adolescente en vez de también disfrutar de ese momento de tu vida. Cada etapa de la vida tienes que disfrutarla, sea como sean las circunstancias, porque son etapas para experimentarte a ti mismo aquí en el plano físico, para poder experimentar aquello que no puedes experimentar en el plano espiritual. Entonces, en vez de estar deseando, quiero llegar a ser esto, disfruta de esa etapa de la vida, porque luego cuando llegues a la etapa siguiente vas a decir, joder, desearía volver a estar otra vez allí. Pues en vez de eso, cambia el pensamiento y disfruta de esa etapa de la vida, porque cada etapa tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Simplemente tienes que experimentarla y ya está. Así que bueno, como he dicho, centraros en lo positivo. Si tenéis un pensamiento cuando vais a hacer algo o vais a X sitio de un pensamiento negativo, cambiarlo automáticamente por uno. A mí me gusta, aunque sea mentira, simplemente cambiarlo. Aunque sea engañando la mente, siempre cambiarlo pensando que tienes unas ganas increíbles de hacerlo, sabes que te lo vas a pasar súper bien, cualquier cosa, aunque sea mentira, pero así estás controlando la mente a su manera de pensar. Una forma de pensar a la que tú quieres pensar, que sería pensar en positivo. Así que bueno. Espero que lo he explicado bien. Nos vemos en el próximo vídeo y adiós. Os quiero.